Buen día. Vamos a cerrar esta, el conjunto de presentaciones referentes a lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y para tal efecto vamos a ver un poquito esa parte de su historia, lo que sucedió con las líneas aéreas, el enfoque tradicional de mantenimiento preventivo, un poquito el análisis del MCC, la evolución hacia el MCC2, otras versiones de mantenimiento centrado en la confiabilidad, los diagramas de bloque y jerarquía y lo que es el error humano. Bueno, hemos venido paseando en todas las presentaciones anteriores que ustedes ya colocaron sobre qué es el MCC, ya estamos clarísimos qué es el MCC. Recuerden un poquito que el MCC se enmarca en lo que es ahora la filosofía del Lean Manufacturing, toma muchísimos aspectos de ella. Acuérdense de lo que era el AMEF, muy importante esto, lo volvimos a tomar de clases anteriores cuando ustedes vieron confiabilidad, y también hablamos un poquito de lo que eran los SMED, los cambios rápidos de herramientas, de dados, ¿ok? O sea, una serie de conceptos bien interesantes que ahora lo tomamos para el mantenimiento. Y fíjense precisamente que en el caso de las aeronaves, el mantenimiento es peculiar, es muy importante, porque a diferencia de una máquina que está en tierra, una BFF, un horno, un vehículo, etc., el avión no puede fallar en el aire. ¿Okay? Una falla pues implica terribles consecuencias, como ha sucedido en el pasado. Entonces, por ello es que tenemos que no solamente garantizar la mantenibilidad, sino que la confiabilidad de que los equipos pues funcionen en todo momento, o por lo menos cuando está en operación. El MCC pues arranca un poco con estudios que se hicieron en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, en la Fuerza Aérea específicamente, y después lo toma la United Airlines y la aplica, comienza su aplicación. Partiendo del concepto, pues que evidentemente, que ya hemos venido hablando en muchas ocasiones, de que todo equipo tiene una edad y que al final de ella, pues hay que reemplazarlo. Hay que reemplazarlo. Un poquito eso es lo que viene la función de mantenimiento que hemos hablado, que busca la manera de que esos reemplazos sean extendidos en el tiempo y que puedan funcionar todos los equipos o maquinarias de la mejor manera posible durante un gran periodo de tiempo. Pero para que eso también se lleve a cabo, hay una conjunción de que es importante de que los diseños tienen que ser lo más confiables posible y evitar que hayan fallas. Recuérdense, por ejemplo, el caso de Toyota hace unos años atrás con los aceleradores de los vehículos. No es conveniente que ocurran fallas en el diseño. Entonces, la primera etapa del MCC pues busca que haya un reemplazo programado que tiene poca efecto en la confiabilidad total y que el mismo tenga un modo de falla dominante, que cuando vaya a fallar pues sea bien claro esto. Y hay muchos ítems para los cuales no existe una forma efectiva de mantenimiento programado. Luego viene una segunda etapa en donde se empezó a trabajar con el uso de las técnicas del diagrama de decisión, y esto condujo a que hubiese mejoras en lo que son los gastos de mantenimiento y los tiempos de reemplazo. Los tiempos tanto de reemplazo como de trabajo por las personas. ¿Okay? Igualmente, estas reducciones de costos, tanto en el mantenimiento, los tiempos empleados para el trabajo, como los tiempos de reemplazo, redujeron los costos
sin disminuir la confiabilidad, que eso es importante. Por el contrario, mejoró la comprensión de los procesos y a la larga mejoró muchísimo más la confiabilidad. Y fíjense, por ejemplo, de que llegamos al caso de que muy pocos accidentes ocurren, sobre todo en la industria aeronáutica, motivados a fallas en los equipos o maquinaria o componentes que posee una aeronave. El MCC ayuda a que su conjunto, como ustedes vieron en el diseño que ustedes realizaron, ayude a que las fallas sean evidentes y uno vaya siempre a donde uno piensa que van a ocurrir esas fallas, porque el diseño así lo da y el AMEF así te lo guía. Y vino la tercera etapa, que es aplicación hacia la industria, y de esa manera pues las personas, las empresas, las organizaciones empezaron a comprenderlo mejor y empezaron a aplicarlo. O sea que ya no se remite a la industria aeronáutica, sino que estamos trabajando que en la industria en general, pues ya muchísimos trabajan con MCC. De hecho, ustedes pueden ver un trabajo de grado de IPI en este sentido. Algo bien importante que nosotros hemos hablado ya en varias ocasiones es con referencia a la señalización, identificación de los equipos. Ya hemos eso hablado ampliamente, ya les he dicho muchísimas veces la importancia de eso. También les he comentado sobre la importancia de que ustedes tengan su diagrama de operaciones personal para que puedan comprender claramente de parte de ustedes el proceso. Y entonces es muy importante que, como yo les he comentado, que esa identificación obedezca a un plan, porque las plantas cuentan con muchos activos de diversas índoles. Inclusive los mismos activos dentro de sí tienen también otra cantidad de activos o componentes, que es importante identificar. Entonces es necesario listar los equipos y las edificaciones y llevar un registro completo. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo, disculpen la redundancia, fíjense este ejemplo, en donde se identifica por lo menos lo que es lo que se llama casa de fuerza en muchas grandes empresas. Allí está lo que es generación de vapor, lo que es compresores, lo que es transformadores. Entonces fíjense, yo les hago aquí de ejemplo una generalización, una identificación jerárquica de dos sistemas que pudiera tener esa parte de generación de vapor. Cámara lo sabe, pues, porque hizo su exposición. Entonces aquí tienes, por ejemplo, la caldera, puede tener el hogar, puede tener el motor, puede tener los controles electrónicos, puede tener el sistema de medición, puede tener los sistemas de transmisión de vapor, y cada uno de ellos identificado con un código. Por ejemplo, generación de vapor 01, pero si yo voy a tener más código debería tener 010000. Después caldera 0101, hogar 010101, motor 010102. Pero el motor inclusive pudiera tener otro componente y entonces tener 01010201 y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que es la transmisión, en la transmisión tienes tuberías, tienes válvulas, tienes medidores de flujo, tienes trampas de vapor, etcétera, etcétera, que de repente entonces serían 0101 0501. Allí en transmisión hay un cerito de más y así sucesivamente. ¿Ok? En la parte de suavizado pudieras tener los tanques, pudieras tener varios tanques para el suavizado de agua. ¿Ok? Pudieras tener varios tanques, el tanque de salmuera, el tanque de arena, el tanque, etcétera, y lo mismo con los filtros y las válvulas. Pero todo esto debe estar bien identificado. Igualmente, tú deberías de tener un diagrama de bloques de jerarquía funcional, en donde cada uno de estos componentes, saber cuál es su capacidad. Independientemente de poder conocer su capacidad y saber dónde está, te ayuda muchas veces a comprender y a entender dónde están los cuellos de botella y en consecuencia poder jerarquizar también a dónde debes de concentrar el mantenimiento, dónde le tienes que tener más cuidado al mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en casa de fuerza, bueno, la producción confiable de vapor
tiene unas características, tienes una transmisión de 20 HP, tienes indicadores de tal medida, tienes una generación eficiente de vapor que te está pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo eso tú lo puedes también jerarquizar, tenerlo en tus diagramas y de esa manera poder enfocarte hacia dónde tienes que tener el mantenimiento, hacia dónde debes de tener más repuestos y suministros en almacén a disponibilidad. Bueno, entonces como les digo, una de las aspectos que tú pudieras tener o tú pudieras realizar, considero que como jefe, gerente de mantenimiento deberías de tenerlo y tenerlo muy claro. Yo hice uno, fíjense, cuando yo trabajaba en Purina, yo hice un diagrama de funcionabilidad. Para ser sincero, nunca había estudiado sobre MCC, lo hice solamente vamos a decirlo así, intuición, autodidácticamente. Después, cuando empecé a dar las materias, oye, mira, pero si esto yo lo había hecho, ok, yo ya lo había aplicado. Y a lo mejor no lo hice con este grado de precisión, por supuesto. Yo había hecho mi diagrama de descripción de planta y había hecho también un diagrama en donde yo ponía todas las entradas y salidas que tenían los principales componentes de la planta. Por ejemplo, el secador, pues evidentemente que tenía la entrada y salida de las materias primas, pero tenía entrada de gas, tenía entrada de aire, ok, tenía los ventiladores para poder inyectar el aire y poder inyectar el aire tanto frío como caliente, porque tenía varias zonas, etcétera, etcétera. Y entonces yo, pues de esa manera, pues yo pude determinar cuáles eran los componentes y cuáles eran las piezas claves, por decirles algo, del secador. Igualmente con los expresores, igualmente con las máquinas de BFF, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera tú puedes determinar cuáles son los componentes y cuando, por ejemplo, a ti te dicen, oye, se echó a perder la parte de gas, y entonces tú ya sabes, bueno, puede ser o el sistema que suministra gas, porque se acabó el gas porque no está llegando gas de la calle, si es que tienes un suministro de calle, puede ser que los quemadores estén malos, puede ser que los alivios de gases de combustión estén tapados. Entonces tú allí ya fíjate, tienes por ejemplo la parte de gas y identificada y sabes dónde pudieran estar las fallas. Eso es muy importante. En la aviación, como ustedes lo vieron, es necesario, y esto lo ves, cada uno de estos componentes debe tener su AMEF, y es muy necesario porque de esa manera tú puedes saber a dónde atacar las fallas. Y el último aspecto que vamos a tratar, tanto en esta exposición como en todo lo que es el MCC, es tener en cuenta de que hay errores humanos. Errores humanos ocurren con mucha frecuencia. Hay factores antropométricos, que esos están relacionados sobre todo con las características físicas de las personas. No podemos esperar que, por ejemplo, una Oriana vengan y puedan usar o puedan trancar una llave muy pesada para trancar, por ejemplo, una entrada o una salida de vapor. Evidentemente que no pueden, o sea, por sus características físicas, entonces tú no puedes ponerla a hacer esos trabajos. Hay factores sensoriales, sobre todo pues capacidades auditivas, capacidades visuales, ¿ok? Hay por ahí un chistecito que dicen que Stevie Wonder y José Feliciano no se pueden ver ni en pintura, y efectivamente, ¿no? Si una persona pues no tiene sensibilidad, no tiene capacidad visual, pues no puede realizar trabajos de precisión. Hay factores fisiológicos relacionados con el chat, y fíjense lo importante de esto. Oye, en ambientes muy calurosos las personas se deshidratan, las personas se cansan mucho más rápido. Por eso es que es importante tener condiciones de trabajo apropiadas. Y bueno, y hay factores psicológicos que pueden ser provocados por el medio ambiente también, pero externo o interno, tensión, presión, emociones. Mira, me estoy divorciando, mira, sufrí la muerte de un familiar, tengo una situación económica muy grave.
Y también por cuestiones intencionales, pues una equivocación, una no observación de las normas o inclusive pues actos criminales, como ha sucedido en el pasado, pues en empresas en donde personas pues han ido y actuado criminalmente en las líneas, pues colocándole veneno, por ejemplo, a productos, un producto farmacéutico que originó la muerte como de 3 personas en Estados Unidos, pues, por una acción criminal de un empleado. Entonces eso sucede y esos son factores pues, que uno tiene que tener en cuenta que pueden ocurrir. En el caso también, por ejemplo, de la industria aeronáutica, pues está comprobado que más del 80% de los accidentes son ocasionados a errores humanos, fundamentalmente, y en la mayoría de los casos, por lo que he podido apreciar, en un programa que pasa en la televisión, que yo le he dicho que se llama Mayday Catástrofes Aéreas, la mayoría de los casos es por la falta, carencia o poco entrenamiento en el uso en el manejo de las aeronaves, sobre todo en condiciones extremas. Ni siquiera pues han habido accidentes en que simplemente realmente cuando se chequea el historial el piloto no tiene el entrenamiento para manejar los aeronaves, pues igualmente han habido casos. Hace un tiempito atrás hubo un avión alemán de Germanwings que el hombre se suicidó, pues él quería, y bueno, se llevó con todos los pasajeros. En este caso pues el tipo sufría de depresión severa. Bueno, muchachos, con esto terminamos lo que es el MCC. Espero también que les haya parecido muy interesante todas las exposiciones de sus compañeros. Es una herramienta adicional, les va a dar más confiabilidad, les va a dar mejor mantenimiento y va a ser de gran ayuda para todos ustedes. Que pasen un feliz día.